Hola rebeldes, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Bueno, en este momento nos encontramos con una persona muy especial que nos ha ido ayudando con lo de botellas de amor. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, acá vamos a hacer un poquito de las preguntas así para conocer lo que es Botellas de Amor Fundación, sobre cómo se creó, cómo fue el pensamiento de surgir todo esto. Ajá. Entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es exactamente Botellas de Amor Fundación y cómo nació esta iniciativa tan poderosa? Bueno, Fundación Botellas de Amor es una iniciativa que invita a la comunidad en general a hacer una gestión adecuada de los residuos plásticos de un solo uso, como se conocen, para evitar el impacto en el medio ambiente. Entonces, digamos que nace como esa problemática que hay alrededor del plástico. Nuestro director, digamos que siempre ha venido trabajando como propuestas para mirar cómo reducir ese impacto, y en esas propuestas y en esos ensayos y en esas cosas surge el poder transformar esto en perfiles de madera plástica para poder hacer diferentes construcciones, ¿no? Desde casas hasta mobiliario como este que tenemos de pronto acá, pero obviamente a través de los perfiles de plástico reciclado. Entonces eso es como un poco la motivación, el tema del cuidado del ambiente. También hay una motivación desde la parte social, y es poder apoyar a las comunidades vulnerables a través de proyectos con empresas en alguna necesidad que tengan particular y que se pueda resolver con algo realizado en perfiles de plástico reciclado. Entonces, wow, ese es un poco como el impacto, de ahí nace como toda esta inquietud, y pues se viene concretando más o menos hace unos 8 años que entra ya a funcionar oficialmente Fundación Botellas de Amor en Río Negro, Antioquia. Todo esto viene de allá, de Antioquia. Nuestros fundadores son de Río Negro, Antioquia, y pues poco a poco hemos ido también llegando a diferentes ciudades. Por ahora tenemos Bogotá, que es el nicho también que ha permitido que Botellas de Amor crezca y como que la comunidad lo conozca y lo quiera, y por eso pues yo estoy a cargo del área de Bogotá, ¿vale? Wow, claro, es un proceso muy importante y más el hecho de que se pierde mucho con el solo hecho de que botan papeles por ahí. Exacto, entonces digamos que ¿cuál es la dinámica? La dinámica es mostrarle a las personas que esto que nosotros llamamos basura en un momento determinado, porque al final del día, si no sabemos qué hacer con esto va a resultar en un relleno sanitario. Entonces lo que queremos nosotros desde Fundación es como que vean que hay otras opciones. En este caso, este plástico, volverlo al ciclo productivo, ¿sí? Desde la estrategia de la economía circular, que es lo que manejamos nosotros, y darle un uso diferente, ¿sí? Y que no termine evidentemente en un relleno sanitario. Claro, sí, porque el hecho de el solo impacto de un papelito, o sea, por ejemplo, lo que causa en el mundo, entonces hacer como un poquito de conciencia en eso y ver que no es solamente como, no, la echamos en un botecito de basura y ya, que sea lo que, lo que Dios quiera. Y acá hay algo muy importante que quiero resaltar de lo que estás diciendo, básicamente, que tiene que ver con eso de un papelito. Claro, cada uno de nosotros tenemos como la conciencia de que solo somos nosotros, ¿no? Aparentemente como que cada uno actúa pensando que es único en el planeta o en el barrio o en la ciudad o lo que sea. Y resulta que entonces pasa mucho eso que tú mencionas. Es un solo papelito, entonces yo lo boto de pronto en la caneca, en el mejor de los casos, muchas veces lo botamos eso a la calle, ¿cierto? Y un solo papelito, y el de atrás piensa lo mismo, y el de atrás y el de atrás, y entonces cuando nos damos cuenta, no es un solo papelito. Entonces ese impacto es muy importante, y esto es lo que hemos venido trabajando durante estos años con la fundación, y es generar como esa conciencia de que no es un solo papelito, sino que realmente tomando una acción tan sencilla como evitar que esto se vaya a un relleno sanitario, podemos generar ya un cambio, ¿no? Y además también el tema es como con el ejemplo, es decir, no es solo como decir, venga, usted haga, sino que nosotros también empezar a interiorizar estas prácticas para que a través de como lo vean a uno actuando, pues las personas también como que sigan el ejemplo, ¿no? Al principio puede parecer como que
es un loquito el que está haciendo todo esto, ¿cierto? Todo lo nuevo siempre puede generar como cierto rechazo por parte de las personas o cierto comentario, pero en la medida que se va viendo el impacto, vamos como atrayendo a más personas. Entonces, de eso es de lo que se trata, que cada uno de ustedes sea como un replicador de esta buena práctica. Eso está muy bien. Bueno, ¿qué tal la siguiente pregunta? Dale. ¿Cuál es el objetivo central de su trabajo y cómo se conecta con la problemática ambiental del plástico en Colombia? Bueno, pues como ya lo mencionaba, nosotros lo que queremos generar principalmente es conciencia de cada uno en el manejo de los residuos en general. Digamos que obviamente nos enfocamos en el plástico, que es la materia prima de la propuesta que nosotros tenemos, pero al final del día, cuando hacemos como las conversaciones con las empresas, con los colegios, con las comunidades, también hay un mensaje para el manejo adecuado de los residuos en general, ¿sí? Porque el tema de los residuos pues tiene un gran impacto. Los residuos orgánicos, por más que sean orgánicos biodegradables, eventualmente generan un impacto grande en las fuentes de agua, en los suelos, por los lixiviados que se generan cuando se acumulan en cantidad y cuando se están descomponiendo. La tela y eventualmente otros residuos. Ahora, también es como un llamado a cambiar nuestros hábitos de consumo, porque los residuos ¿de dónde salen? De las cosas que consumimos, ¿no? Entonces también es eso, como mirar qué posibilidades tengo yo de hacer cambios en mis hábitos de consumo para no generar residuos, ¿no? No es cambiar un residuo por otro, que es un poco también a veces las políticas, como que, bueno, no vamos a usar más vasos desechables de plástico, pero compramos vasos desechables de cartón. Entonces, estamos cambiando un residuo por otro. La idea también es empezar a generar ese cambio y evitar consumos diferentes, sino ya unas prácticas mucho más sostenibles en el tiempo, y mucho más amigables con el ambiente. Claro, no, y más que se nota mucho como, entonces no consumamos eso porque es dañino y yo no sé qué, pero no es el hecho. Hay formas, como lo que dice usted, de tomar ese papel, esa botella y poder transformarla en algo mucho mejor. Exacto, entonces con el tema del plástico, por ejemplo, si bien ya hay regulaciones que están buscando cambiar, digamos, este producto, cambiar la producción de este producto, también es cierto que con estas estrategias podemos dejar de satanizar un poco el plástico. No, claramente no estoy diciendo consumamos plástico, pero sí pues darle como otra opción, ¿no? A través de esta transformación que es lo que nosotros realizamos. Y digamos un ejemplo, como qué tanta cantidad han recibido de plástico y botellitas. Bueno, a lo largo de este tiempo ya llevamos más o menos unas 700 toneladas de plástico transformado, 7.000 toneladas, de plástico transformado, lo que se ha visto reflejado en parques infantiles, en mobiliario, en algunas viviendas que hemos desarrollado. Entonces, digamos que a pesar de que hay regulaciones, como menciono, que buscan eliminar, digamos, los empaques de plástico del mercado, todavía esto va a largo plazo, porque estas regulaciones tienen periodos de transición, es decir, sale la ley, por ejemplo acá en Colombia la ley de plásticos, salió, pero de una no podemos retirar todos los plásticos, hay unos tiempos para poder ir retirando ciertos materiales y ciertos compuestos. Entonces, mientras eso sucede, igual va a seguir generándose plástico. Entonces, qué buena oportunidad poder mostrar que podemos transformarlo y evitar pues que se vaya al relleno. Claro, más que no solo quede ahí, y más de que la descomposición de un solo plástico, una botella, dura años. Exactamente. Digamos que aquí es donde está el gran impacto de la estrategia que nosotros tenemos, y es que si bien el perfil de plástico reciclado tiene una duración casi que igual a la del plástico natural, por decirlo, el impacto es completamente diferente, porque este material se va volviendo micropartículas, ¿no? Que son las que hacen tanto daño también, tanto a los ecosistemas como ya incluso a nosotros como personas, ¿no? Porque hay evidencias de microplásticos
en la sangre humana, en la leche materna incluso, en la placenta. Imagínense lo que alimenta al bebé, ya lleva microplásticos. Entonces digamos que es un impacto muy, muy grande. Y el perfil de plástico reciclado dura muchos años, pero no genera microplásticos. Entonces, porque esa es una pregunta que nos hacen, como, bueno, pero ustedes también están haciendo algo que tiene plástico, sí, evidentemente, pero no genera microplásticos. En cambio, si lo dejamos por ahí sueltico, sí nos va a generar microplásticos. Claro, y eso se genera mucho más daño que lo que es. Sí. Bueno, tú nos estabas comentando acerca de que se convierte como en mobiliarios, algo así. Mobiliario. Ajá. Entonces, ¿cuál es el proceso más o menos hasta llegar a ese punto? Es un proceso muy, muy bonito que empieza, por supuesto, en el hogar de cada uno, con los empaques que tiene, llenando la botella. Cuando llenan la botella, pues nos los llevan a nuestros centros de acopio. De hecho, pues ustedes, está bueno que le cuenten a su comunidad que son centros de acopio acá en Suba, lo cual genera, digamos, un gran impacto porque nos apoya mucho esta zona que no tenía como un lugar a donde las personas pudieran llevar las botellas. Entonces, esto es, digamos, estas alianzas son muy importantes por eso. Cuando cumplen esa partecita, digamos que esa primera fase de hasta cuando llega al acopio, la revisa cada uno de ustedes o la comunidad desde sus casas. Cuando ustedes ya nos hacen entrega a nosotros, entonces empieza la segunda fase, que es convertir esto en un perfil de plástico reciclado. ¿Qué pasa con esto? Esto llega a la fábrica, a la planta que tenemos allá en Río Negro. Hay un proceso de verificación del contenido de la botella. ¿Por qué razón? Porque eventualmente van cosas que no son plástico. Y esto no viene, digamos, de una mala intención, sino que viene de una práctica que ya se hacía, que se llamaba ecoladrillo. No sé si alguna vez lo escucharon. Ecoladrillo o ecobotella. Básicamente invitaba a las personas no solo a llenar las botellas de plástico, sino de otros materiales para que cogieran peso. Okay. Entonces podía ir arena, cartón, madera, cosas metálicas, incluso cortopunzantes, telas, bueno, muchos elementos que hacían que la botella tomara peso, porque la botella se utilizaba como elemento constructivo. Okay. Es decir, esto mismo era lo que se utilizaba para hacer una silla, una mesa, incluso hacían viveros con esto, ¿vale? Entonces en la planta hay que verificar sí o sí que la botella solo lleve plástico, porque si lleva algún otro componente, pues las máquinas no están hechas para transformar ese material. Y algo que es muy importante es la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Entonces, digamos, si sale algo cortopunzante, pues ellos se pueden lesionar, o si en el proceso, por ejemplo, se les fue por allá una pieza que no lo alcanzaron a ver y la máquina tiene un proceso que hace girar como todo el plástico para poder empezar a destruirlo, sale volando eso, puede lesionar a nuestros trabajadores. Claro. De aquí la importancia de recalcar un poco que solamente introduzcan empaques de plástico dentro de las botellas, ¿sí? Pensando como en esos dos escenarios, en que las máquinas se pueden dañar o que nuestros trabajadores se pueden lesionar. ¿Listo? Después de que pasa eso, entonces ya eso va como una especie de licuadora gigante, yo la llamo así, y me gusta siempre como escenificarlo como si fuera una licuadora para que las personas lo puedan comprender un poco más fácil. Y allá empieza a molerse todas esas bolsitas, todo ese plástico, las tapitas, todo. Y se va volviendo como una especie de acerrín. Ese acerrín nosotros lo llamamos aglutinado. Ese es el nombre como técnico. Okay. Ese aglutinado después pasa como a unos moldes, porque a medida que se va volviendo más pequeñito, se va volviendo como una plastilina, darle cuenta, como una masita. Entonces eso hay que darle forma. Entonces, se meten unos moldes para que tome la forma del perfil de plástico reciclado, que es el resultado final. Y con esos bloques que parecen madera, es que se realiza las construcciones que hacemos. Entonces hacemos mesas, sillas, parques infantiles, como ya mencioné, viviendas, y bueno, digamos que el universo es bastante amplio, porque todo lo que se puede hacer, así como estamos acá, por ejemplo, en esta biblioteca se pueden hacer estanterías, ¿sí?
se pueden hacer, qué sé yo, bueno, puertas, muchas cosas con esos perfiles de plástico, ¿vale? Claro, tiene mucha utilidad el solo una botella incluso. Además, digamos que es un proceso constructivo mucho más rápido que el tradicional. Otra cosa chévere es que, por ejemplo, cuando se van a hacer edificaciones, por decirlo, digamos una casa, la casa se puede combinar ese elemento constructivo que nosotros generamos, que es el perfil de plástico reciclado, con elementos constructivos tradicionales. Entonces las casas llevan pues luminarias, perdón, llevan pisos tradicionales, llevan sus acabados como una casa tradicional, solo que se hace en un tiempo mucho más corto, digamos, que lo que llevaría a construir una casa con materiales tradicionales. Claro, sí, porque el solo costo y también la construcción lleva mucho tiempo. Sí, digamos que ahí hay un tema importante y es que el costo puede no variar mucho con el tradicional. Esto es importante aclararlo porque muchas veces se asume que como esto es basura, entre comillas, Sí. no tiene costo alto lo que se produce, pero solamente el hecho de transformar eso ya implica toda una infraestructura, ¿cierto? Entonces, esa infraestructura tiene unas máquinas, consume servicios, energía, etcétera, agua, qué sé yo, una instalación para tener esa infraestructura y Claro. un potencial humano que es el que hace todo el proceso. Entonces, en ese sentido, digamos que el precio no es muy diferente al precio de una construcción tradicional, ¿vale? ¿Cuál es el plus de esto? Que es un producto sostenible, que es un producto que está generando un cambio y un impacto ambiental positivo en donde se coloque, ¿no? Claro. Es eso. Sí, más genera también conciencia acerca de los plásticos. Exactamente. Como ya hemos dicho, pues esto se demora demasiado tiempo en descomponerse y aún así sigue creando ese impacto. El impacto es, digamos, este papelito, para que llegue a volverse microplástico, más o menos son como 200 años. Pero después de que es microplástico, como es más volátil, pues va a estar en el ambiente mucho tiempo más. ¿Y dónde termina? En los diferentes ecosistemas. Entonces, pues no es novedad. Hemos visto en videos los animalitos marinos, por ejemplo, cuando esto se está descomponiendo, cómo se enredan, por ejemplo, las tortuguitas con esas mallas, cómo se les enredan sus picos. Bueno, no hay necesidad como de entrar en mucho detalle, pero sabemos cuál es ese impacto. Y cuando se descompone, entonces incluso hemos visto en su organismo, como cuando abren el estómago del animal, salen plásticos enteros y salen partículas de plástico. Y pues no estamos lejos nosotros de estar igual, porque lamentablemente eso de alguna manera está llegando también a nuestro organismo. Claro. Bueno. ¿Hay alguna historia así como que haya pasado en la fundación? Como que recuerde con cariño o algo que haya sido como memorable. Para mí todo es memorable. Para mí todo es memorable. Realmente yo conocí la fundación a través de un video en YouTube. Fue muy curioso, sí, en mi acercamiento a la fundación. Y desde que yo vi ese video quedé completamente enamorada como del proyecto, como dije, bueno, qué maravilla que podamos tener algo que genere como esta intención al menos de reducir el impacto del plástico. En su momento pues no formaba parte de la fundación, pero sí formaba parte de algunos colectivos de mi barrio, de mi localidad, en donde estamos como trabajando así como ustedes en pro de buscar alternativas para reducir los impactos de los residuos y demás cosas, ¿no? Y mejorar como el ambiente en nuestra propia localidad. Entonces ese video a mí me cautivó y yo lo publiqué sin ni siquiera consultar, mirar nada, sino como que lo publiqué automáticamente en el grupo de la localidad. Y esto fue una cosa loca porque en mi Messenger en ese entonces, porque era Facebook, una chica se empezó a llenar de mensajes. Diana, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo vamos? ¿Cuándo empezamos? ¿Por qué no nos reunimos? No sé qué. Y ante, digamos, esa expectativa que se generó
pues ya tuve que entrar a mirar bien de qué se trataba, en dónde estaban, no sé qué, y en su momento sentí como un pánico porque el video que yo publiqué era de Argentina. Resulta que la fundación en un momento determinado hizo algún proceso con Argentina, entonces allá se empezó a desarrollar botellas de amor. Bueno, entonces ese fue el video que yo encontré. Entonces cuando yo vi que era Argentina, como que Ay. así como cuando uno se emociona y luego, ¿qué pasó aquí? Claro. Y yo, no puede ser, ¿cómo así que Argentina? Entonces yo empecé a contestarle a la gente y a los líderes que me habían escrito como, vamos con calma porque al parecer es una estrategia argentina, entonces no sé cómo la podríamos desarrollar acá. Bueno, y empecé a buscar botellas de amor en Facebook hasta que me encontré con la cuenta, asumo yo que de la directora en su momento. Esa cuenta era como de Kelly Rodríguez, que es nuestra directora de sostenibilidad. Y bueno, yo empecé a escribirle hasta que no sé de cuál cuenta me contestaron porque encontré varias que decían Colombia. Entonces, Botella de Amor Colombia, esa que decía llena una botella. Bueno, como que ataqué todas las... El que responda primero. El que me responda primero, con tan buena fortuna que la que me contestó fue Kelly. Entonces ella ya me cuenta que sí, que muy chévere la iniciativa, pero que ellos se encuentran en Río Negro y acá en Bogotá como que no había todavía el escenario de botellas de amor. Y yo quedé como un poco como, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Que una iniciativa tan linda todavía no esté en todo el país, o sea, y es algo que se preguntan a veces mucho las personas, pero ya ahora que formo parte de la fundación me doy cuenta que no es tan sencillo, obviamente, esto lleva un proceso, pero digamos que poco a poco hemos ido tocando diferentes puertas y hemos encontrado personas, por ejemplo, o entidades como ustedes que quieren formar parte del proyecto, entonces eso es lo lindo. Retomando un poquito esta anécdota, entonces, bueno, ella me dice que sí, que eventualmente hay un lugar acá en Bogotá en ese momento, estamos hablando como del 2018, más o menos, y que pues tocaría llevar las botellas hasta allá. Yo dije, no lo veo tan factible, porque pues sí hay como cierto interés y hay motivación, pero no creo que las personas se vayan a poner a llevar hasta allá el material. Entonces me dijo, la otra sería que buscaras un espacio en tu comunidad que pudiera ser centro de acopio y pues ya miraríamos cómo pueden llegar a nosotros las botellas. Y pues así lo hicimos. Entonces digamos que, no sé si en algún momento siento que fuimos pioneros en nuestra localidad, voy a mencionarla, Teusaquillo, de la recolección de botellas de amor. La localidad recibió muy bien el proyecto, varios restaurantes se ofrecieron. Qué bonito. Fue muy lindo, sí, fue algo muy espontáneo, como ha venido sucediendo a medida que va creciendo también la fundación. O sea, estos centros de acopio, vale la pena aclarar en este momento que estoy hablando de eso, son centros netamente voluntarios, espontáneamente nos ofrecen sus espacios, así como ustedes lo han hecho, para que las personas puedan entregar botellas de amor, y eso para nosotros es muy, muy valioso. Entonces, así nace como un poco ese contacto desde Río Negro y Bogotá, a través mío. Y yo me quedé pues con la fundación, o sea, a mí me apasionó mucho el proceso. Vino pues pandemia, obviamente, y algunos centros de acopio después, cuando ya abrieron puertas y demás, tuvieron que decir que no podían, porque la mayoría eran espacios que recibían personas para comer o para hacer ejercicio o cosas así. Entonces, con las regulaciones que hubo post pandemia del tema de bioseguridad, les tocó decir que no. Pero a pesar de eso, Botellas de Amor en Bogotá han tenido, digamos, un impulso muy grande y siempre han querido estar con nosotros, nos buscan, digamos que muchas veces ni siquiera les importa tener que llevar las botellas hasta el Ricaurte, que es la sede principal, por decirlo de alguna manera, de Botellas de Amor acá en Bogotá. Entonces, para nosotros eso es muy grato, porque realmente sí muestra como el impacto que estamos teniendo y lo que queremos desde Botellas de Amor
en temas de concientización, en temas de educación ambiental y en temas de que el proyecto pues obviamente crezca, ¿no? Claro. Esa es como la anécdota que podría contarte al respecto. Es muy bonito porque empieza desde como algo que dirían, no, es muy pequeño, desde como un barrio y todo, y que ya sea como todo este momento de que empieza a haber más gente involucrada. Así Y el interés de las personas, el hecho de que lo llamen, comuniquen a uno, no, mira, yo tengo tales y tal. Exacto, Entonces, digamos que eso tan espontáneo y tan natural que se da de vinculación con la fundación para nosotros es muy valioso. Prácticamente siempre las puertas las tocan las personas a nosotros y por eso los grandes esfuerzos que hacemos para poder tener espacios a donde puedan llegar y entregar las botellas, ¿no? ¿Cómo qué otros centros hay ahorita mismo? Bueno, ahorita mismo tenemos como 6 nada más. Uno es acá, obviamente, Rebel. Radio Rebel, justamente. Radio Rebel. Tenemos uno en el centro de Bogotá, que corresponde a una biblioteca del Ministerio de Hacienda. Entonces esta biblioteca está ahí ubicada en la Sexta como con Cuarta más o menos, calle Sexta con Cuarta, y ahí ellos reciben las botellas. Tenemos 2 ubicados en la zona norte, como en la calle 119 con 19 más o menos, y uno como en el área de Fontibón, más o menos como en Gativá, que cubra como esa zona. Es una bodega de reciclaje, y tenemos la bodega que es la bodega del Ricaurte. Entonces digamos que para mayor seguridad, las personas que puedan hacerse ese desplazamiento directo hasta allá, estaría bueno que pudieran entregar allá sus botellas porque llegan directamente a nosotros. En esta parte de acopios está bueno como hacer una claridad, y es que eventualmente centros comerciales ofrecen como incentivos, como traiga su botella con plástico, y le dicen botella de amor, pero no están vinculados con nosotros. Entonces ningún centro comercial por ahora tiene vinculación directa con la fundación. Entonces pues a veces las personas preguntan, ay, pero esas botellas sí llegan allá a la fundación. No llegan, pero no significa que no las puedan llevar allá. La idea de esto no es tampoco como generar ahí como un tipo de quién recibe más o no, sino digamos, si eventualmente no puedes ir hasta los centros de acopios que son, digamos, oficiales de botellas de amor, y hay un lugar donde las puedes entregar, pues entrégalas, porque lo que queremos evitar es que lleguen a un relleno sanitario, básicamente, ¿no? No es competencia. Exactamente, no es competencia, pero aún así la gente siempre busca los de botellas de amor oficiales. Entonces, en la página de Instagram, en las historias destacadas, están, digamos, las historias y los centros de acopio por regiones, ¿no? Entonces, el de nosotros dice, el de Bogotá dice Cundinamarca, Bogotá, Cundinamarca, y ahí están los espacios a donde pueden llevar directamente las botellas. Listo. Bueno, muchas gracias, Diana. ¿Qué tal si nos tomamos primero un receso y ya volvemos? Ahorita seguimos con un poquito de preguntas rápidas. Oh my God. Bueno, sí. Entonces claro que nos sí. preparamos. Vale, perfecto. Con amor y color, cambiemos el mundo con un simple fervor. Llena una botella con tu corazón, cada pedacito es una revolución. El plástico transforma con nuestra acción, un planeta verde es la misión. La Rebel canta con fuerza y pasión, con cada nota se siente la unión. Botellas llenas, un sueño en acción, cosechando futuro, sembrando ilusión. Llena una botella con tu corazón, cada pedacito es una revolución. Y seguimos con nuestra segunda parte de esta maravillosa entrevista. Bueno, ahora vamos con una dinámica que es de mito o verdad. Entonces yo te voy a hacer unas preguntas y tú respondes si es mito o es verdad y nos explicas por qué. Ok, ¿listo? Va. Bueno, vamos con la primera. ¿Las botellas de amor deben llevar líquidos o residuos húmedos? No, o sea,
Ahí que Mito. es mito. Ah, ok, muy bien. O bueno, O falso. pongámosle falso. Es ¿vale? falso, sí. Entonces nos Porque explica quedé como, ella. efectivamente no deben llevar nada líquido ni nada que esté pues más bien como con residuo de líquido, porque eventualmente sí podemos guardar dentro de la botella, por ejemplo, bolsitas donde venga la leche o las bolsitas donde viene el yogur que a veces le dan a los niños en las onces, o bolsitas de agua incluso. Entonces lo que se pide es que se escurra muy bien este empaque y que no lleve pues nada de residuo como tal, o sea que no quede como la mitad del yogur o de la bebida que contenía la bolsa, sino que esté muy bien escurrida. Y pues no vamos a descartar líquidos, es decir, no vamos a verter líquidos de otra categoría dentro de la botella. Ok, ya saben. Líquidos no. Bueno, se puede llenar con empaques metalizados de papas. De papas, de chocolatinas, de diferentes, digamos, insumos que vienen en este tipo de material. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estos packs grandísimos, donde vienen como galletas, y este tipo de material puede ir dentro de la botella. Por ejemplo, algunos insumos de mercado, que también vienen en este tipo de empaque metalizado, va perfectamente dentro de la botella. Ahora se está haciendo como un cambio de los adornos de las fiestas y demás. Estas bombas de caucho de látex están siendo reemplazadas por bombas o figuras en este tipo de material metalizado. Entonces este tipo de material también se puede. Después de que ya tú reutilices 40 veces la bombita de corazón o el número lo hayas rotado por toda la familia, entonces puedes descartar este residuo en la botella. Ok, verdadero. Entonces ya saben, Sí, chicos. todo lo metalizado, no. Pendientes. Bueno, si la botella no está completamente llena, no sirve. Bueno, más que nos sirve, es básicamente, el mensaje sería más bien que hay que aprovechar todo el espacio de la botella. Entonces acá tenemos dos temas muy chéveres. Esta botella, como ustedes la ven, aparentemente está llena, ¿cierto? Pues porque el plástico, ¿qué sucede? Cuando tú lo comprimes para guardarlo dentro de la botella, pues él queda pequeñito, pero a medida que pasa el tiempo vuelve y toma su forma natural. Entonces acá lo vemos que está lleno. Pero si cogemos esta botella, si me la quieres pasar por favor, gracias, nos damos cuenta el aprovechamiento del espacio de la botella. Entonces el truco de la botella básicamente es comprimir muy bien los plásticos a medida que los vamos guardando. Para eso siempre vamos a procurar tener como un palito que nos ayude para ir empujando las bolsitas, los empaques hacia el fondo y aprovechar este espacio que se convierte al final en un contenedor. Entonces la diferencia es básicamente en poder aprovechar el espacio y que la botella cobre peso. Porque ¿qué pasa? Como esto no pesa nada, imagínate cuando estemos cargando, qué sé yo, 100.000 botellas de esta calidad, pues estamos generando una huella de carbono muy grande. Cuando la botella está más pesadita, más compacta, reducimos un poco esa huella de carbono. Recordemos que todo este proceso es integral, entonces no es solamente como promover que no se basa en plástico, sino que también tenemos que mirar dentro de la cadena que genera todo el proceso de convertir esto en perfil de plástico reciclado, qué impacto estamos generando. Entonces uno de esos es la huella de carbono que tenemos que reducir en el transporte, por ejemplo. Entonces no es una botella que nos sirva, sino por el contrario, la invitación es a aprovechar al máximo su potencial. Ya saben, chicos, tienen que aprovechar el espacio. Bien compacto. Esta, Bueno. por ejemplo, todavía le cabe. Uno hace como así, mire, si todavía tiene acá como un sonidito, todavía le puede entrar. Ahí cabe. Ahí cabe más plástico, claro que sí. Solo se puede llenar con empaques que tengan símbolo de reciclaje. No.
todos los empaques de los alimentos en general e incluso de otros insumos que utilizamos de plástico, como por ejemplo el pote de la pasta dental, lo podemos descartar acá una vez lo hayamos utilizado. Los empaques donde vienen las pastillas, ¿sí? Podemos utilizarlo, solamente vamos a retirar la partecita como metálica que cubre la pastilla. No vamos a quitarle todo el papel aluminio, porque ese es papel aluminio, al empaque como tal, sino solo el que cubre la pastilla, porque ya pues te da una cantidad muy mínima que se puede, digamos, manejar, ¿sí? Pero esos blisters van dentro de la botella de amor. Cosas de uso personal femenino, por ejemplo, entonces vienen los, las, perdón, puedes cortar y luego empatar. Ay, qué pena. Entonces, no solamente son empaques de alimentos, por ejemplo, los empaques en donde vienen los insumos femeninos, tipo protectores, tipo toallas higiénicas, todos vienen con un sobrecito, entonces ese sobrecito de plástico es el que vamos a guardar acá dentro de la botella. Ok, ya saben, mujeres, también podemos ayudar. Hay que ayudar. Ahí funciona. Bueno, las botellas deben ser de gaseosa. No, no necesariamente. Digamos que nuestro símbolo, nuestro logo, pues está centrado como en una botella que sugiere una botella de gaseosa, pero en realidad también esta es una invitación a que gestionemos realmente los residuos que generamos desde nuestra casa. Entonces, pues las botellas de gaseosa puede ser una manera, pero en realidad está la del jabón, la del suavizante, la del desinfectante, la del aceite inclusive, el champú, las cremas de manos. Hay muchas cosas que utilizamos en la casa que vienen en estos empaques y que funcionan perfectamente para este propósito. ¿Qué vamos a pedir con las botellas? Tanto si son de gaseosa como de las que acabo de mencionar, que estén siempre muy desocupadas, o sea, que no tengan nada, que estén libres del producto que traían adentro. Y ya, simplemente con eso. Listo, vamos con la siguiente. No importa si el empaque está arrugado o sucio. No me importa. Y cuando hablo de sucio, me refiero básicamente a que puede tener algo del contenido, o sea, digamos que puede quedar acá, en este caso esto es un empaque de café, entonces seguramente, no sé si te das cuenta que tiene como un poco del cafecito allí, ¿cierto? Entonces, este tipo de residuos sí puede tener, lo que no puede tener es el cantidades, entonces que esto tuviera acá media bolsa de café, ¿sí? O que si es un empaque de galletas, por ejemplo, vaya una galleta o dos galletas, o que si era una bolsa con un yogur, ya lo dijimos, que con residuos del yogur. Si es una bolsa de queso o lleve las láminas de queso, no, porque ese es otro tipo de residuo, el queso de día, por ejemplo, en orgánicos. Entonces eso no va dentro de la botella. Tiene que ir desocupado, pero no limpio, porque pues siempre va a quedar algo de rezago, digamos, del producto que contenga. Ok, muchas gracias por esa aclaración. Claro que sí. Ahora queremos que nos expliques cómo se llena una botella de amor. Bueno. Entonces por ahí hay un video de mi directora muy, muy lindo que se llama La receta para llenar botellas de amor. Entonces es como seguir unos pasos de una receta. En este caso, la receta es primero buscar una botella. Ya dijimos que no necesariamente tiene que ser de gaseosa, simplemente buscar una botella. En nuestra casa vamos a ir recolectando los empaques de los productos que vamos consumiendo en el día a día. Entonces se nos acabó el café, vamos guardando ahí la bolsita. Se nos acabó el azúcar, vamos guardando la bolsita. Nos comimos una chocolatina que viene en empaque metalizado, porque las que vienen con un papelito, esas no van. Okay. Solo las que son metalizadas. En fin, toda la semana yo recogí esto. Entonces, con calma, voy a coger mi botella y voy a empezar a guardar mis empaques dentro de la botella. Bueno, lo vamos mencionando, bueno, cada cual va igual aprendiendo su propia técnica. A mí me gusta, por ejemplo, hacer un rollito y lo voy guardando acá.
Cuando yo veo que ya necesito como compactar, entonces me apoyo con un palito, voy llenando y llevándolo bien hacia el fondo. Siempre importante que todas las botellas tengan su respectiva tapa, ¿vale? Esto garantiza que con el movimiento, el traslado, etcétera, no se vaya a salir el contenido. Como ya nos dimos cuenta, miren, yo metí esto apachurrado, pero ya él otra vez se amplió. Entonces, con el movimiento, seguramente se puede salir, ¿vale? Y eventualmente lo que queremos también es evitar quizás de pronto un mal olor si metimos alguna cosa que contenía algún alimento. Tipo venía una bolsita de queso y yo la metí ahí. Entonces, para evitar como que eso genere mal olor, siempre va tapada. Si la dejamos destapada, el oxígeno es el que hace que se produzca el mal olor. ¿Sí? El contacto con el aire hace que se produzca mal olor, entonces no queremos eso. Entonces debe ir con su respectiva tapa. ¿Listo? Y obviamente ya habíamos dicho, muy bien compacta, bien rellenita. Bueno, ya saben cómo llenar una botellita de amor, esperamos sus botellas, porque bueno, tenemos que ayudarnos entre todos. Entonces, bueno, ¿cómo pueden participar las instituciones educativas o empresas con botellas de amor? Bueno, este es un proceso muy lindo con las empresas, estas alianzas que realizamos, porque digamos que además de la empresa empezar a generar un cambio de estrategia con sus colaboradores o con los estudiantes en caso de instituciones educativas, nuestro programa, digamos que está articulado desde lo administrativo con una cosa que se llama Plan de Manejo Integral de Residuos. Entonces, cuando las empresas empiezan a manejar la estrategia de botellas de amor, pueden empezar a mostrar en sus indicadores de manejo de residuos un impacto en la reducción de plástico que dejan de llevar a relleno sanitario. ¿Qué pasa en este plan? En este plan hay una división o una clasificación de los residuos, entonces dice orgánicos o dice aprovechables o no aprovechables. Puede tener como esa categoría muy básica. Todos estos materiales, excepto la botella, pero los que van adentro, están en la categoría de no aprovechables. Entonces, al estar en la categoría de no aprovechables, ¿a dónde van? A relleno sanitario, ¿vale? A doña Juana, que tenemos allí un gran impacto y, digamos, tenemos que trabajar para evitar que esto se convierta en un problema mucho mayor al que ya tiene, digamos, esa comunidad aledaña al relleno. Cuando implementamos la estrategia, entonces esto ya no se categoriza como no aprovechable, sino pasa al de aprovechable. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se convirtió en un producto que dejó de ir a relleno sanitario. Y eso muestra un impacto en ese manejo de indicadores. Entonces, eso es una digamos, de los beneficios de desarrollar la estrategia, ¿no? Las instituciones educativas, por su lado, también manejan estos programas, entonces tiene esa posibilidad. Tiene la posibilidad también de articularlo con su programa de educación ambiental PRAE, ¿sí? Que es un programa obligatorio para desarrollar en los colegios, entonces lo pueden mostrar como una implementación. Tienen además un plus que es involucrar, en el caso de las empresas, a sus colaboradores, pero también a sus familias. Es la única estrategia como de residuos de impacto ambiental en la que tú puedes pedirle al colaborador que traiga los residuos de su casa. Con otros residuos no se puede, obviamente, porque tú no puedes llenar la empresa con otro tipo de residuos, pero este sí lo puedes traer a la empresa. Y lo mismo pasa en los colegios, los involucran también a las familias y a los vecinos y a todos los que tienen que ver con esa zona de impacto, digamos, del colegio. Ok. ¿Qué proyectos sociales han impulsado con los recursos reciclados? Bueno, hemos desarrollado proyectos muy hermosos, una gran mayoría, por supuesto, en Antioquia, que es, digamos, nuestra base, pero ya hemos llegado a otros lugares como Cartagena, como La Guajira, en donde hemos implementado, por ejemplo, en Cartagena recientemente implementamos unas aulas en un colegio. Estas aulas están hechas en forma de domo y permiten, digamos, tener un espacio un poco más ameno, más agradable,
y con este enfoque obviamente sostenible para que los niños puedan recibir sus clases y continuar sus procesos educativos. Parques infantiles, que hemos entregado más de 150 parques infantiles en diferentes instituciones educativas. En Antioquia, pues como les menciono, domos para espacios como bibliotecas, domos de aulas infantiles también. Recién hicimos en uno de los municipios un centro de acopio para una comunidad, lo cual permite, digamos, que esa comunidad pueda hacer una buena clasificación y segregación de los residuos, pero también beneficia a 2 personas que se dedican al reciclaje y que gracias, digamos, a ese espacio que queda muy cerca de su casa, estas personas, digamos, ya no se ponen en riesgo para tener que ir a hacer la clasificación y seleccionar el material con el que ellos, digamos, hacen su actividad en un lugar que quedaba bastante distante, con bastantes desafíos, y que además es una persona que tiene una discapacidad visual. Entonces, solo el hecho de, con esa condición, el dedicarse a hacer la clasificación de residuos que nosotros no hacemos ya genera un gran impacto para él, tener un lugar mucho más cerca de su casa y poder desarrollar su trabajo sin tanto riesgo y peligro. Entonces, entre otras cosas, esos son los impactos que hemos tenido. Muy lindo eso, la verdad. Bueno, Diana, muchas gracias por sacar de tu tiempo y compartirnos un poco de cómo es Botellas de Amor Fundación. Creo que para nosotros también fue algo muy bonito ver lo que hacen ustedes por las comunidades también, porque esto tanto nos beneficia a todos como planeta también y también beneficia a las personas. Entonces, muchas gracias, esperamos tenerte aquí de nuevo y tienes la confianza de que tienes nuestro apoyo con las botellas. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por esta invitación tan bonita. Pasé un rato muy, muy agradable. Espero claramente podernos encontrar nuevamente y seguir fortaleciendo este proceso. Muchas gracias. Entonces ya saben, chicos, hacer sus botellitas. Botellas de Amor, más que reciclaje. Conduce, presentadoras de Radio Rebel, Valentina Ende y Daniela Ramón. Producción general, Radio Rebel Studios. Guión y contenido, Departamento de Comunicaciones. Invitada especial, Diana Patricia Sánchez Pulido, Coordinadora de Relaciones Corporativas Botellas de Amor Fundación. Locación, Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, Suba, Bogotá. Apoyo logístico y de escenario patrocina esta entrevista BiblioRed, Red Distrital de Bibliotecas Públicas, comprometida con el conocimiento, la cultura y el cuidado del planeta. Música, single Llena una botella de amor. Una producción original de Radio Rebel Studios, la nueva forma de escuchar la radio.